a mí, rechaza al que me envió. Lucas capítulo 10, versículo 16. Puedes escapar de la atadura y el dolor del rechazo y experimentar la libertad de la aceptación de Dios. Ninguno de nosotros experimenta aceptación por parte de todo el mundo en su vida, y aunque el rechazo duele, somos capaces de mirarlo de modo realista y no vernos adversamente afectados por él. Pero muchos de nosotros experimentamos un tipo de rechazo que daña nuestra alma. Es un dolor tan profundo que nos rechazamos y no nos gustamos a nosotros mismos. Creemos que somos personas con fallos si la gente nos rechaza y por tanto decidimos erróneamente que no tenemos valor. Esa mentalidad es muy dañina para nosotros, porque Dios nos creó para el amor y la aceptación y ninguna otra cosa nos satisfará nunca. A menos que no los tengamos, los desearemos, y puede que tristemente los busquemos en todos los lugares equivocados. Es interesante que muchas de las personas más exitosas del mundo y muchos líderes mundiales sean personas que tienen una raíz de rechazo en su vida. Eso significa que experimentaron sentimientos de rechazo que fueron tan profundos que afectaron a toda su manera de pensar, de sentir y de comportarse durante toda su vida. El rechazo que sienten está en la base de todas sus decisiones e influencia toda su vida. Están tan decididos a demostrar que valen algo, que lo intentan con más fuerza que otros y finalmente tienen éxito, al menos en los negocios, el ministerio o la política. Pero con bastante frecuencia, aunque no siempre, no son exitosos en llegar a ser seres humanos plenamente formados y saludables. Quienes son está basado en lo que hacen, y si alguna vez dejan de hacerlo, en ese instante vuelven a estar sin valor según su propia estimación. Todos debemos tener cuidado de permitir que nuestro valor descanse en lo que hacemos, porque a pesar de lo que sea que hagamos, llegará probablemente el día en que ya no lo seguiremos haciendo. No todo aquel que tiene una raíz de rechazo es exitoso a la hora de ascender hasta lo más alto de su profesión, y de hecho, puede que vaya al extremo contrario y se retire de la vida en general. Decide que si nunca prueba nada, entonces no puede ser rechazado por no tener éxito. Una cosa es segura: cualquiera que sea la forma en que respondemos al daño causado por el severo rechazo, siempre es una manera que está fuera de equilibrio. O bien trabajamos demasiado duro, o no hacemos nada en absoluto. O bien no tenemos ningún amigo o intentamos tener más amigos que cualquiera, a fin de demostrarnos a nosotros mismos que somos aceptables. No compramos nada para nosotros mismos porque no creemos que lo merezcamos, o hacemos de la búsqueda de las cosas materiales nuestro principal objetivo en la vida a fin de sentirnos completos. Nuestro verdadero éxito y valor en la vida no se encuentran en escalar por lo que el mundo denomina la escalera del éxito. No está en un ascenso en el trabajo, una casa más grande, un auto más bonito o estar en los círculos sociales correctos. El verdadero éxito es conocer a Dios y el poder de su resurrección. Saber que Él te ama incondicionalmente y que eres hecho aceptable en Jesús, el Hijo de Dios amado, quien murió por ti para pagar por sus pecados. El verdadero éxito está en ser lo mejor que puedes ser, pero nunca en tener que ser mejor que otra persona para demostrar que eres valioso. Un libro titulado The Hidden Price of Greatness, El precio escondido de la grandeza, relata las historias de muchos grandes hombres y mujeres de Dios que fueron utilizados por Él de maneras poderosas. Podemos aprender algunas poderosas verdades mirando el trasfondo de esos individuos. El libro explica que el sufrimiento en la niñez con frecuencia prepara la escena para una vida de lucha. Por ejemplo,
El padre de David Brainerd murió cuando David tenía 8 años de edad, y su madre murió cuando él tenía 14. Y aunque él heredó unas propiedades considerables, perdió el amor y el afecto paternal que es tan esencial para la felicidad y la seguridad del niño. Brainerd, al igual que muchos niños abandonados, rechazados, descuidados y abusados, sintió una carga inusual de culpabilidad, casi como si él hubiera sido responsable de las muertes de sus padres. El autor relata que el Espíritu Santo intentó en repetidas ocasiones hacer real para David Brainerd que su suficiencia estaba en Cristo. Aparentemente, él obtenía cierta perspectiva e intentaba practicarla durante un tiempo, pero volvía a regresar a la mentalidad de obras y sufrimiento, a la vez que trataba de ser perfecto en sí mismo. Brainerd murió a los 29 años de edad. Aunque tuvo un poderoso ministerio, del que aún se sigue hablando en la actualidad, se había convertido en un inválido, demasiado enfermo para predicar, enseñar u orar. El joven se había agotado profundamente a sí mismo, intentando servir a Dios de modo perfecto. Yo ciertamente entiendo eso, porque he experimentado mi propia versión del dilema de Brainerd. Afortunadamente, aprendí la verdad a tiempo para dejar de seguir abusando de mí misma en un esfuerzo por ser aceptable a Dios. Sí, sufrí durante mucho tiempo, aunque el Espíritu Santo estaba obrando en mí y revelándome verdad. Yo entraba en el reposo de Dios durante períodos de tiempo y entonces el diablo volvía a atacarme. Cuando Satanás sabe dónde somos vulnerables, atacará ahí una y otra vez para ver si queda alguna debilidad con la que pueda jugar. Finalmente, fui lo bastante fuerte en mi fe para descansar segura del amor de Dios y su aceptación aparte de cualquier buena obra que yo hiciera. Llegué a ser libre y sigo disfrutando de esa libertad hasta la fecha. Jesús no disfrutó de la aceptación o aprobación de la mayoría de las personas cuando estuvo en la tierra. Él fue despreciado y rechazado por los hombres, pero sabía que su Padre Celestial le amaba. Él sabía quién era, y eso le daba confianza. Todo lo que Jesús soportó y sufrió fue por nosotros. Él experimentó rechazo, de modo que cuando nosotros lo afrontemos, también podamos experimentarlo y no ser dañados por él. O si ya hemos sido dañados, entonces poder recuperarnos por completo. Jesús nunca nos prometió que todo el mundo nos aceptaría y nos aprobaría. De hecho, nos dijo precisamente lo contrario. Él dijo que si decidimos seguirle, seremos perseguidos por causa de la justicia. Si pasamos por la niñez sin ninguna experiencia traumática de rechazo, bien puede que la experimentemos por parte de amigos y familiares si decidimos seguir plenamente a Jesús. A las personas no les importa tanto si somos meramente religiosos y ocasionalmente asistimos a la iglesia. Sin embargo, si somos serios y realmente permitimos que Cristo nos cambie, eso con frecuencia molesta a la gente. Cuando yo respondí al llamado de Dios a enseñar su palabra, experimenté un masivo rechazo por parte de muchas personas, y algunas de ellas eran a quienes yo más quería y que anteriormente pensaba que también me querían a mí. Es increíble cómo el compromiso de las personas hacia nosotros cambia cuando ya no estamos haciendo lo que ellos quieren que hagamos. Ese período de mi vida fue muy doloroso para mí, especialmente porque ya tenía una raíz de rechazo en mi vida desde la niñez. Avanzar en medio del dolor. Jaime tenía 4 años y estaba muy emocionado por estar en el equipo de fútbol. Su mamá le llevaba a todos los entrenamientos y ahora era el momento de jugar su primer partido. Pero resultó horrible. Jaime estaba jugando bien y se divirtió mucho hasta aproximadamente la mitad del partido. Un niño más mayor
se acercó a él y le golpeó muy duro en el estómago. Jaime se dobló del dolor y cayó al suelo llorando. El niño le dijo algo y salió corriendo a la banda. Cuando su mamá consiguió que se calmase y le preguntó qué había pasado, él dijo: «Ese niño mayor me dio un puñetazo en el estómago y me dijo: no eres bueno. Nunca aprenderás a jugar al fútbol. No estás haciendo nada bien. Sal de este campo y no regreses más aquí para intentar jugar con nosotros». Cuando llegó a casa, Jaime dijo: «Nunca voy a regresar allí». Este es un clásico ejemplo de lo que sucede a millones de personas. Incluso a temprana edad, Jaime experimentó el dolor del rechazo. Experiencias como esa arruinan las vidas de muchas personas y evitan que sean las personas que Dios quiere que sean, a menos que aprendan a perseverar en medio del dolor. Recuerdo una ocasión, en mi niñez, que me dejó devastada. Yo tenía unos 6 años y mi clase en la escuela iba a realizar una fiesta de Halloween. Muchas de las muchachas eran princesas, Cenicienta o una bailarina, y sus disfraces eran bonitos. Mis padres no querían gastar mucho dinero para comprarme un disfraz, y mi mamá no sabía coser, así que me compró una máscara de goma de cabeza de lobo. Era muy fea, y yo la llevaba con mi ropa normal. Me hizo daño que mis padres no quisieran que yo me viese hermosa también, y que no estuvieran dispuestos a gastar un poco de dinero en un disfraz para mí. Recuerdo esconderme en un rincón del patio en el receso, esperando desesperadamente que nadie se diera cuenta de lo fea que yo estaba. Debió de haber sido un gran impacto para mí, porque incluso hoy puedo ver esa escena con mucha claridad. Aunque fue aparentemente un incidente sin importancia, a los 6 años de edad fue muy doloroso para mí. Los traumas de la niñez, como ese, tienen un modo de quedarse en nuestra mente. Con frecuencia nos estremecemos ante el recuerdo. Puede que estés recordando un acontecimiento parecido que te sucedió y eres consciente de que te has retenido en la vida. Eso puede sonar a exageración, pero los niños son como tiernos retoños. Incluso un pequeño viento puede romper sus pequeñas ramas. La buena noticia es que no es demasiado tarde. Puedes librarte de los efectos de aquellas desafortunadas experiencias y seguir adelante para hacer grandes cosas. Ya sea que el dolor del rechazo provenga de algo importante o poco importante, es un dolor muy real y a menos que sea tratado, puede tener efectos duraderos. Estoy muy agradecida porque Dios me dio la gracia de seguir adelante a pesar del dolor del rechazo que experimenté y de seguirle a Él. No puedo imaginar lo que estaría haciendo hoy día si no lo hubiera hecho, pero sí sé que probablemente estaría viviendo en atadura y dolor. El diablo utiliza el dolor del rechazo para evitar que vivamos la vida que Dios quiere que vivamos. Estoy segura de que el mundo está lleno de personas que no están satisfechas ni se sienten realizadas. Permiten que el temor al rechazo de los hombres determine su destino en lugar de seguir su propio corazón. Y en un esfuerzo por mantener felices a otras personas, han terminado siendo infelices ellas mismas. Te incito a no hacer eso. O si ya lo has hecho, entonces comienza a rectificarlo. Como creyentes en Cristo, tenemos el privilegio de ser guiados por el Espíritu Santo, y Él siempre nos guiará al lugar perfecto si se lo permitimos. Sin duda, Satanás intentará poner obstáculos, al igual que intentó obstaculizar a Jesús para que no siguiera la voluntad de Dios para él. Jesús fue rechazado por muchos individuos y grupos, los líderes religiosos de aquella época e incluso sus hermanos. Pedro le negó y Judas le traicionó, y aún así, él soportó el dolor y obedeció a su Padre Celestial. Satanás planta semillas de rechazo en nosotros, esperando que crezcan y se conviertan en grandes plantas en nuestras vidas que den un fruto venenoso. Pero si recordamos que Dios
nunca nos rechaza y que su voluntad para nosotros es que seamos amados y aceptados, podemos entender que el rechazo es un ataque del diablo y podemos negarnos a permitir que tenga un efecto adverso en nosotros. Saber lo valioso que eres para Dios y que Él tiene un plan increíble para tu vida te capacitará para soportar el dolor del rechazo a causa del gozo que espera al otro lado. Cada vez que experimentes rechazo, recuérdate a ti mismo que Dios te ama, que cuando las personas te rechazan, eso no significa que algo anda mal en ti. Aunque necesitamos tener compasión por los problemas de otras personas, no podemos permitirles que proyecten sus problemas sobre nosotros. Mi padre me rechazó como hija y abusó sexualmente de mí, y durante años yo creí que se debía a que había algo de malo en mí. Mi padre era duro y mezquino, odioso y controlador. Utilizaba a las personas para obtener lo que quería, sin preocuparse por el modo en que sus actos les afectaban. Finalmente entendí que lo que él me hizo no era culpa mía, pero sí sufrí el dolor del rechazo por muchos años. Mi primer esposo me rechazó por otra mujer mientras yo estaba embarazada de su hijo, y eso completó mi creencia en que yo no tenía valor ni era buena para nada. Cada cosa que me sucedía servía para convencerme cada vez más de que yo era profundamente imperfecta y no merecía ser querida. Finalmente entendí que mi primer esposo era quien tenía el problema y no yo. Él fue quien me fue infiel a mí y no yo. Él fue a la cárcel porque era un ladrón y no yo. Él mentía, no trabajaba, utilizaba a las personas y no añadía valor alguno a nadie. Pero durante el tiempo en que estuvo rechazándome, yo no podía ver más allá de mi dolor y era fácil para Satanás engañarme y culparme de los problemas que teníamos. Si estás experimentando el dolor del rechazo en este momento en tu vida, detente y piensa seriamente en la persona que te está rechazando. Estoy segura de que si miras su conducta y sus actos, no solo hacia ti, sino también hacia otras personas, entenderás que son ellos quienes tienen el problema y no tú. Recientemente estaba respondiendo preguntas en un programa de radio con llamadas y una mujer llamó para decir: mi esposo es adicto a la pornografía y hace un año me dijo que yo me veía horrible comparada con las mujeres que él miraba en línea o en las revistas y que nunca podría hacerle sentir de la manera en que ellas lo hacen. Ella quedó devastada por su afirmación y parecía no ser capaz de sobreponerse a ello, y por eso pedía consejo. Yo le dije que tenía que entender que él tenía un problema y no permitir que le echase la culpa a ella. Las personas que sufren hacen daño a los demás. Algo estaba mal en el interior de él que le hacía querer hacer lo que estaba haciendo, y su conducta era pecado. Yo le dije que orase por él y que le hiciera saber que no podía conseguir que ella se sintiera mal consigo misma porque sabía que Dios la amaba. No permitas que la mala conducta de otra persona hacia ti te haga sentirte mal contigo mismo. Entiendo que es más fácil decirlo que hacerlo, porque nuestras emociones y sentimientos participan, y el dolor emocional es realmente uno de los peores tipos de dolor que experimentamos. Podemos tomarnos una pastilla para librarnos del dolor físico, pero no hay ninguna pastilla para el dolor emocional. Por eso debemos reconocerlo tal como es y saber que si no lo alimentamos cediendo a él, finalmente se desvanecerá y desaparecerá. No puedes evitar sentirlo, pero no tienes que permitir que determine tus actos. Puedes aprender a manejar tus emociones y no permitir que ellas te manejen. Puedes aprender a vivir por encima de tus sentimientos. Prosigue en medio del dolor y vive tu vida. No te rechaces a ti mismo. El objetivo a largo plazo del diablo es que finalmente nos rechacemos a nosotros mismos y vivamos una vida de desgracia. El diablo está contra nosotros.
y quiere que también nosotros estemos en contra de nosotros mismos. Afortunadamente, Dios está a favor de nosotros, y cuando aprendemos a ponernos de acuerdo con Dios y con lo que Él dice sobre nosotros en su palabra, el diablo pierde por completo y su plan no tiene éxito. Ni siquiera puedo contar todas las veces y las maneras en que he experimentado un rechazo profundamente doloroso en mi vida, pero estoy contenta de decir que mediante la ayuda de Dios y su poder sanador, me gusto a mí misma. Todos deberíamos tener un amor saludable y respeto por nosotros mismos. Me gusta decir, no te enamores de ti mismo, sino ámate a ti mismo. Si Jesús te amó lo suficiente para morir por ti, nunca deberías menospreciarte o rechazarte a ti mismo. El deseo de Dios es que nos convirtamos en árboles de justicia que dan buen fruto. Isaías capítulo 61, versículo 3. Sin embargo, si nos rechazamos a nosotros mismos, nuestros frutos serán temor, depresión, negativismo, falta de autoconfianza, enojo, honestidad y lástima por uno mismo. Y eso es solo el comienzo de todo el mal fruto que obtendremos. También nos sentiremos confundidos y totalmente desgraciados. Es imposible ser feliz si te aborreces, te desprecias o te rechazas a ti mismo. A pesar de cuántas personas te amen, si no te amas a ti mismo, seguirás sintiéndote solo. Causas y resultados del rechazo. Puede que sientas como si siempre hubieras sido infeliz y simplemente no sabes qué anda mal. Yo conocí a una mujer así. Ella era una buena mujer cristiana que tenía una estupenda familia y hogar, pero no parecía poder sobreponerse al sentimiento de que faltaba algo en su interior. Estaba atormentada por sentimientos de inseguridad y de no ser querida. Finalmente descubrió que había sido adoptada, que su madre biológica no la quería y que la habían dejado a las puertas de un hospital. Hay muchas cosas que pueden abrir la puerta a que un espíritu de rechazo llene nuestra alma y comience a gobernar nuestra vida. A continuación están algunas de las cosas que pueden hacer que una persona se sienta rechazada. Repásalas y pregúntate si alguna de ellas se relaciona contigo o con alguien a quien conoces. Qué bien nos hará conocer las raíces del rechazo que sentimos. Nos ayuda porque la verdad nos hace libres. A veces, el mero acto de entender nos ayudará a manejar una cosa con eficacia. Una concepción no deseada. Una madre que pensó en el aborto o lo intentó. Un niño que nació con el sexo equivocado ante los ojos de sus padres. Por ejemplo, ellos querían un niño y nació una niña. Padres defraudados con un hijo que nació con discapacidades físicas o mentales. Comparación con otro hermano. Adopción. Muerte del padre, la madre o ambos. Abuso, incluyendo físico, verbal, sexual, emocional y la retirada del afecto. Un padre con una enfermedad mental. El niño puede sentirse abandonado. Divorcio. Rechazo por parte de los iguales. Problemas dentro del hogar. Rechazo en el matrimonio o un cónyuge infiel. ¿Te quedaste atascado en el dolor de un acontecimiento al que no puedes regresar y cambiar? Si es así, no te quedes ahí. Deja que lo que está atrás permanezca atrás y permite que eso te haga mejor en lugar de amargarte. A continuación, hay una lista de algunas de las conductas que son frutos del rechazo y que con frecuencia inundan a personas que sienten que no son queridas y aceptadas durante sus años formativos. ¿Te resultan familiares algunas de ellas? Enojo. Las personas que han sido heridas sienten enojo por lo que han sufrido injustamente. La tendencia natural es sentir que alguien nos debe algo. Amargura. Todo sobre nuestra vida puede volverse amargo cuando estamos operando desde una raíz de rechazo.
Competición. Una persona que se siente insegura puede competir con otros, intentando siempre ser mejor que ellos o al menos igual de buena. Defensiva. Aunque puede que nos sintamos indignos, con frecuencia seguiremos defendiéndonos si se dice cualquier cosa que pueda añadir a nuestros sentimientos actuales de rechazo. Falta de respeto. Si no confiamos y somos suspicaces, tenderemos también a no respetar a las personas. Desconfianza. Si no nos sentimos amados, incluso desconfiaremos de personas que nos dicen que nos quieren. Sospecharemos y esperaremos que todo el mundo nos haga daño al final. Escapismo incluyendo drogas, alcohol y ser excesivos en cosas como compras, trabajo, dormir, comer en exceso y televisión. Cuando nuestro dolor es extremo, con frecuencia encontramos maneras de evitarlo. Temor de todo tipo. El rechazo puede causar fobias de todo tipo. Una persona puede sentirse paralizada por el temor y permitir que gobierne su vida. Culpabilidad. Puede que sintamos que el rechazo que hemos experimentado es culpa nuestra, y por tanto, vivamos con un vago sentimiento de culpabilidad. Dureza. Las personas pueden desarrollar una dureza en su alma que creen que les protegerá de más dolor, pero termina haciendo daño a otras personas del mismo modo en que ellos intentan evitar ser heridos. Desesperanza. Podemos vivir con un sentimiento de que nada bueno nos sucederá nunca, así que ¿por qué molestarnos ni siquiera en pensar que podría suceder? Inferioridad. Puede que sintamos que no somos tan buenos como otras personas y caigamos en la trampa de compararnos a nosotros mismos con ellas. Celos. No conocer nuestro valor nos impulsa a querer lo que otras personas tienen a fin de hacernos sentir que somos iguales que ellos. Fácilmente podemos resentir las bendiciones de los demás si tenemos una raíz de rechazo. Crítica. Cuando las personas se sienten mal consigo mismas, frecuentemente encuentran faltas en los demás para desviar su propia culpabilidad. Perfeccionismo. Podemos esforzarnos por la perfección pensando que entonces nadie será capaz de encontrar ninguna falta en nosotros. Mala autoimagen. Puede que nos consideremos a nosotros mismos unos fracasados en general y nos sintamos mal con nosotros mismos en todos los aspectos. Pobreza. Si nos sentimos indignos, puede que sintamos que no nos merecemos nada y por tanto, no trabajaremos a fin de tener nada. Rebelión. Cuando hemos sido heridos, especialmente si alguien en autoridad nos ha hecho daño, puede que tengamos temor a volver a ser heridos y nos rebelemos contra toda la autoridad. La buena noticia es que cada uno de esos patrones de conducta equivocados encuentra su solución en la palabra de Dios. Puedo decir con seguridad que yo manifestaba todas esas conductas en un momento u otro de mi vida, pero por medio de estudiar y creer la palabra de Dios, también he experimentado libertad de todas ellas. Si necesitas ayuda en estas áreas, por favor, créeme cuando digo que Jesús es tu respuesta. No tienes que pasar tu vida sufriendo por el modo en que otras personas te han tratado o debido a cosas que te han sucedido. Dios ha proporcionado un camino de salida y un lugar de seguridad para ti. Dios te ama. Él nunca te rechazará y Él no es